Hola, buenas tardes alumnos. En este video vamos a ver las dos últimas actividades del trabajo práctico, ¿sí? De ángulos, en donde nos dice trazar la mediatriz del segmento, la bisectriz del ángulo, y vamos a ver cómo hacer esto, ¿no? Y primero, antes que nada, ¿qué significa la mediatriz, ¿no? De un segmento? Justamente la mediatriz de un segmento es, como había dicho hoy en clases, una recta, ¿sí? Perpendicular que corta la mitad al segmento, justo a la mitad, justo por la mitad. Al cortarlo por la mitad, pasa por el punto medio del segmento. El punto medio justamente es el punto que divide a ambos segmentos en partes iguales, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? En hoja cuadriculada, como dije hoy, es fácil, ¿no? Trazar una recta perpendicular que pase por el punto medio. Supónganse, yo agarro mi regla y doy 6 centímetros, ¿no? Entonces la mitad de 6 es 3 acá. Acá está el punto medio. Y yo, ya como sé que estos cuadraditos todos forman ángulos de 90 grados, lo único que tendría que hacer es trazar esta línea y ya está. Esa es la mediatriz. Pero en hoja cuadriculada es muy sencillo. ¿Qué pasaría en una hoja en blanco? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo una hoja en blanco, ¿sí? Acá no tengo hoja de computadora, pero bueno. Lo hacemos en la hoja cuadriculada, ¿sí? Claramente tiene que estar marcado el compás, que es lo que vamos a utilizar para esto, ¿sí? Bien. Trazamos el segmento, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Cortito, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle un número impar, 5. Ahí está. Acá tengo mi segmento. Recordemos que un segmento tiene principio y fin, ¿sí? Y lo podemos llamar A y B, ¿no? Este es el segmento AB. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, con el compás voy a trazar la mediatriz de este segmento. ¿De qué forma? Primero lo que voy a hacer es pincho en A, ¿sí? Y voy a darle a este arco, ¿sí? A este arquito que se me forma acá, a la parte del lápiz, lo voy a estirar hasta pasar la mitad, a ojo, ¿no? La mitad de este segmento. Supónganse, por ejemplo, acá, ¿sí? Ahí ya claramente se ve que pasé la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Trazo no, dibujo la circunferencia que me marca el compás. ¿Sí? Estoy moviendo la cámara. Un desastre. Ahí está. No sé si se alcanza a ver, lo voy a marcar bien, si se ve. En realidad no hace falta marcar toda la circunferencia, ¿sí? Con marcar solamente el arquito ya está. Pero bueno, yo marco toda la circunferencia y una vez que saco, es decir, retiro el pinche de... esto que pincha de A, lo dejo así como está, no lo toco. Así como está, la misma amplitud que le di acá, ¿sí? Le voy a dar en E, en B, pincho otra vez en B y vuelvo a hacer lo mismo. Ahí está. ¿Qué pasa? Yo veo que estas dos circunferencias chocan, ¿no? Formando dos puntos. No sé si se alcanza a ver. Estoy buscando una lapicera de color. Acá está. Pincha acá y acá. Se ve, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es trazar una recta que pase por esos dos puntos. Y esa recta que va a pasar por esos dos puntos, justamente va a ser la mediatriz del segmento. ¿Qué significa esto? Que va a cortar, a dividir a mi segmento en dos partes iguales y que pasa por el punto medio de este segmento, ¿sí? Este de acá sería el punto medio del segmento AB. Para decir segmento AB puedo directamente copiar esto. Escribo los extremos A y B y arriba
esta línea, ¿sí? Eso significa que me estoy refiriendo al segmento que tiene por extremos a A y a B, ¿sí? Y de esta forma trazamos la mediatriz de un segmento, ¿sí? Vuelvo a repetir, agarro el compás, pincho en uno de los extremos, ¿sí? Y la parte del lápiz la voy a estirar, le voy a dar una medida que supere la mitad, a ojo, ¿no? La mitad de este segmento. Supónganse ahí, por ejemplo, le puedo dar un poquito más, un poquito menos, eso ya lo manejan ustedes. Y hago la circunferencia, ¿sí? Y ustedes se preguntarán qué hubiera pasado, ¿no? Si le hubiera dado menos, ¿no? ¿Me quedará igual? Y la respuesta es sí, mientras yo le dé más de la mitad, sí. Fíjense, me va a quedar un poco, bastantes círculos, pero bueno, a ver, espero que se entienda. Hago lo mismo, trazo la circunferencia. Ahí está. Y ahora con la misma medida, sin tocar esto, pincho en B y vuelvo a hacer otra circunferencia. ¿Qué pasa? Estas circunferencias chocan en un punto que no sé si alcanzará a ver, que es este de acá. ¿Y ven que estamos hablando de la misma recta? ¿Sí? Es decir, si yo le daba un poquito menos, iba a ser la misma recta, ¿sí? La mediatriz del segmento AB que corta al segmento en dos partes iguales, ¿sí? Lo divide en dos partes iguales y pasa por el punto medio. Espero que se haya entendido. Y eso sería todo, ¿sí? Bien, entonces lo que yo voy a hacer ahora es la bisectriz de un ángulo. Bueno, a ver, la bisectriz de un ángulo es una semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Básicamente, es algo muy parecido a la mediatriz, pero bueno, no es una recta que perpendicular, ¿sí? Perpendicular, recordemos que significa que los cuatro ángulos de acá miden 90 grados, ¿sí? Sino que, bueno, yo tengo un ángulo cualquiera, ¿no? Supónganse. Agarro mi transportador, acá marco, ¿no? Este segmento. Y ahora me paro en el vértice de acá y digo, bueno, a ver, le vamos a dar 80 grados. Un poquito menos, vamos a darle 60. Ahí está, ¿no? Y me paro en el vértice. Si puede estar sana la regla, mejor. Paramos en el vértice y ahí. Y ahí se me forma aproximadamente un ángulo de 60 grados, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo ahora voy a trazar la bisectriz, ¿sí? De este ángulo. ¿Qué significa eso? Que a este ángulo de 60 grados lo voy a dividir en dos ángulos iguales. La bisectriz justamente lo divide en dos ángulos iguales. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, con mi compás voy a pinchar en el vértice, ¿no? Supónganse que el vértice es O, por decirlo de alguna forma. Pincho ahí y le doy la medida que yo quiera a este compás, ¿sí? Con el lápiz. Le doy cualquiera. Claramente no le voy a dar algo superior a esta semirrecta, ¿sí? Tiene que pasar por las dos. Por ejemplo, un poquito menos le voy a dar acá. Supónganse. Ahí está. Trazo si quiero la circunferencia, eso es lo de menos. Pero ya con ese arquito, es decir, este de acá, ya estoy. Con este arquito. ¿Qué pasó? Ahora no hace falta dejar el compás de esta forma, ¿sí? Es decir, puedo moverlo, no hace falta dejarlo de la misma medida, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Voy a marcar los puntitos en donde cortó esta circunferencia a estas semirrectas. Los corto acá y acá. Vamos a llamarlo A y B, ¿no? A esos puntitos. ¿Qué voy a hacer ahora? Agarro de vuelta el compás y voy a pinchar en A primero y hacer un arco de circunferencia. Cuando uno dice arquito es no dibujar toda la circunferencia, sino una porción, ¿sí? Un pedacito. Pincho en A y le doy la medida que quiero, ¿sí? La que quiero. Yo recomiendo siempre ahí, más o menos. Si yo quiero irme, lo puedo hacer, no pasa nada, pero bueno, yo le doy
Poquito, no le voy a dar tanto tampoco. Supónganse ahí. Listo. Trazo el arco de circunferencia, ¿no? Fíjense, ¿ven? No estoy trazando toda la circunferencia. Ahora, ¿qué pasa? Ahora sí, lo dejo como está. No lo muevo y así como está, voy a pinchar en B. En el puntito B. Ahí está. Y vuelvo a hacer mi arquito de circunferencia. ¿Y ven que estos arquitos chocan en un punto? ¿Se ve eso? Lo voy a marcar acá. Chocan en ese puntito. Lo que voy a hacer ahora es una semirrecta. ¿Sí? Recordemos qué significa semirrecta. Una semirrecta es algo que tiene principio pero no fin, ¿no? Una semirrecta que va a tener origen acá en O, ¿sí? Y va a pasar por este puntito. Y justamente esto es la bisectriz de este ángulo. ¿Sí? Dividí a este ángulo en dos partes iguales, siguiendo estos pasos. ¿Se entiende? Lo voy a volver a aclarar por las dudas. ¿Qué hice? Pinché, ¿no? Marqué una circunferencia de cualquier radio, ¿sí? Recordemos que el radio es la distancia del punto central, ¿sí? Del centro hasta el borde de la circunferencia. Ese es el radio. Le doy el radio que yo quiero, puedo darle un poquito más, un poquito menos. Y esta circunferencia va a chocar en estas dos semirrectas. Ahí marco los puntitos. Ahí no hace falta que tenga la misma medida con lo que hice esta circunferencia, así el mismo radio. Puedo mover el compás, no pasa nada. Una vez que marco los puntitos, lo pincho en A y en B y le doy la medida que yo quiero a este compás, ¿sí? ¿Le podría haber dado un poquito más? Sí, fíjense. Fíjense. Marco de vuelta acá mi semicircunferencia, una porción, no marco todo, ¿sí? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no es necesario, marco ahí. Con la misma medida, sin jugar, ¿sí? Como hice antes, voy a pinchar en B y vuelvo a trazar mi arquito. Y van a ver que va a chocar en el mismo lugar que esta recta, ¿ven? ¿Qué pasó? Le di un poco más, me quedó más arriba, ¿sí? El punto en donde chocan, pero ese punto sigue perteneciendo a esta recta, ¿ven? Si yo trazaba la semirrecta de origen O y dirigiéndose a este punto, iba a ser la misma, ¿ven? Y así puedo seguir todas las veces que yo quiera. Van a ver que si le dan un poquito más va a estar acá arriba, pero va a seguir perteneciendo a esta semirrecta, ¿sí? Y de esta forma trazamos la bisectriz de un ángulo. Espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan me consultan.